Se integra a nuestra mesa Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Arturo, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Antes de irnos al corte, Marco Barraza dijo, hay que ver qué va a pasar con la extrema derecha. Lo escuché atentamente estoy contando, afuera. Sí, pues estoy contando los secretos de camarín. Entonces entraban unos saludos muy amables y cordialmente. Entonces Arturo dice, aquí llegó la extrema derecha. Y me ubicaron en la mesa, en el lugar indicado. ¿Te sentiste aludido a lo mejor? A ver, conversemos. No, son caricaturas que claramente hoy día están solo en la cabeza de quienes quieren instalarlas. O sea, eso ya va quedando bastante claro. Se empezaron a disipar, por cierto, en la elección presidencial, cuando la gente pudo conocer a José Antonio Kast más de cerca, con la exposición obvia de una elección. Y hoy día está pasando un poco lo mismo, y lo digo con mucha humildad. Me ha tocado recorrer de Arica a Punta Arenas, hemos estado con todos los candidatos, y hay algo de eso también, en el fondo. O sea, más que la caricatura, o al revés, muy por lejos de esa caricatura, la gente como que les gusta la postura un poco más sensata y el sentido común que hemos estado defendiendo en nuestra corta vida, porque tampoco somos un partido que tenga mucho tiempo. Pero el Partido Republicano no es la extrema derecha, como podría ser el Partido Comunista la extrema izquierda. Es que habría que entender, digamos, a qué se refieren con extrema derecha, porque obviamente ahí hay algo peyorativo que no sé si lo hacen para distinguirnos de la derecha tradicional. Marco, o hay algo de frentón peyorativo, digamos, para tratar de hacerle una lesión, digamos, al jugador nuevo que está entrando. Porque... El gran aporte de un programa como este, en un canal como este, un canal público, es poder sentar con este nivel de civilidad a un miembro del Partido Comunista, del Partido Republicano, y debatir ideas y conversar. Creo que es un aporte. Marco, ¿qué te refieres con la extrema derecha? Y después... Yo creo que... lo primero es que yo creo que, de alguna manera, el espacio que ha ido ocupando el Partido Republicano, y particularmente su principal líder, Kast, es de un estereotipo en materia de visión de sociedad absolutamente colisionante con los avances civilizatorios que ha expresado la sociedad chilena, el continente y el planeta. Esto de ir a alentar la xenofobia a la región de Arica, de pedir algo así como lo equivalente a un campo de concentración, tener discursos misógenos, porque hay parlamentarios que los tienen, tener un énfasis, estar en contra de la educación sexual, que no tiene por qué ser, digamos, contraria a los valores de las familias, negar el cambio climático, instalar mentiras, es propio de un discurso que es de extrema derecha. Y con esto no quiero peyorativizarte a ti, si lo que estoy planteando es el discurso institucional que se tiene. Arturo. Claro, pero caes en la caricatura, porque en el fondo cuando tú dices que no nos gusta la educación sexual promovida, digamos, por un ente instalado ahí por el Estado. ¿Y por qué yo te contesto, ser? Nosotros creemos que los padres son los más indicados para educar sexualmente a sus hijos, o confiar, digamos, en el proyecto educativo de acuerdo a la línea editorial que tenga para hacerse cargo, digamos, de esa tarea. O si es que estamos viendo, digamos, que por todos lados en el norte de Chile están entrando personas ilegalmente, y en buena parte son quienes están hoy día instalándose en términos del crimen organizado. Por cierto, que hay que tomar, digamos, medidas, y algunas de ellas son medidas materiales. Por de pronto, la zanja, que en ese minuto la encontraban tan extrema, la había partido el gobierno de Michelle Bachelet. Y eso pareciera que no te escandaliza. Entonces, ahí es en donde uno dice, ¿será que las ganas de caricaturizar a las personas que están entrando, digamos, al ruedo con algún grado, digamos, de conexión o de sintonía con las personas que no se estaba viendo hasta ahora? ¿O hay algo también de una lógica de izquierda que va más allá de las fronteras de Chile, que tiende, digamos, a influir en la cultura? Aquí es un poco lo que nosotros venimos a hacer, y lo digo bien honestamente. Ustedes durante bastante tiempo, la izquierda más dura y con una idea bastante clara, digamos, ideológicamente, a mi juicio extremo también, corrieron solos. Y no solo desde el punto de vista de ganar las elecciones en el Congreso, en los gobiernos locales, sino que desde el punto de vista de la evangelización cultural que tuvieron. Fueron cambiando incluso hasta el lenguaje de las personas. Ya hay incluso gente de derecha que está siguiendo esa lógica. ¿Por qué? Porque dicen en el fondo que ese es el nuevo orden, o esa es la lógica que se ordena en algún tipo de organización que a ratos parecen casas de reposo, digamos, de personas de izquierda que gobernaron en alguna parte de Europa. Y que se ponen a dictar normas de cómo los países, digamos, de mediano desarrollo tienen que seguir.
nosotros nos rebelamos frente a eso, porque habrá algunas cosas que la OMS le achunta y hay que recoger, y evidentemente hay que estar, digamos, hay que tener a la vista la evidencia científica que hay detrás de ello, y hay otras que no, hay otras que están sobrecargadas de ideología. Y eso es lo que nosotros decimos, mire, vamos a analizar caso a caso. Pero respetemos en el fondo la identidad, respetemos la cultura que tenemos en Chile. Y esa es la gran diferencia que tenemos con los Chile, otros partidos. Esa es Chile como no la es una, novedad, entre comillas, la identidad que y la nosotros cultura instalamos no es una sola. en el plano, digamos, político, particularmente los partidos de No es derecha. homogénea. La identidad y la cultura no es una sola, no es homogénea. O sea, existen grupos vulnerables de especial protección que tienen derechos que el Sistema Internacional de Naciones Unidas ha ido reconociendo progresivamente. Existen pueblos originarios que tienen derechos y que están reconocidos en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. O sea, bajo ese predicamento, la homosexualidad sería todavía una patología. O sea, si el énfasis es respecto de una identidad y una cultura, eso es absolutamente colisionante con un Chile que es muy plural, muy diverso, que tiene territorios distintos, que tiene identidades distintas. Claro, pero que nuevamente caes en la caricatura. Si uno no está tratando de instalar, digamos, uniformemente un perfil de chilenos, no, eso no es así. Y tampoco asumo, digamos, que con el golpazo que les llegó el 4 de septiembre habrán entendido que los chilenos tampoco queremos esta lógica de múltiples culturas bajo una misma bajo un mismo país, digamos. Distintas naciones dentro del mismo territorio. Exacto. No estamos hablando de lo mismo. No, pero tiene mucho que ver. Estamos hablando de Recuerda identidad que y cultura. desde tu vereda, durante mucho tiempo nos trataban de instalar de que debiera existir solo una nación latinoamericana. Y habrá quienes, digamos, lo sostienen, y nosotros creemos que humildemente... No hemos planteado eso. Pero gente de izquierda, en el fondo, siempre ha soñado De hecho, con... si conocemos la historia del Partido Comunista, una de las características fundamentales del Partido Comunista desde el punto de vista de su visión de identidad, de sociedad, de cultura, es precisamente proyectos con raigambre local. Eso es recabarrenismo. Eso es considerar la peculiaridad, la idiosincrasia de un país. Y está lejos de ser lo que tú señalas. Ahí no estás conociendo. Nosotros vamos a las proyecto. necesidades que tienen las personas, Marco. Y efectivamente, si hoy día la migración ilegal está generando un problema importante en Chile, nosotros creemos que hay que enfrentarla. Y si es que eso implica tomar medidas tan drásticas si así como fuera, construir, digamos, una zanja para, por de pronto, digamos, no tener enfrentamientos entre las personas que están controlando la frontera, es decir, las policías, en este caso Fuerzas Armadas, con las personas que están migrando. Lo que pasa es que esa es una visión extrema, y ahí reafirma mi posición, porque es distinto identificar el problema de la migración irregular como un problema real, que hay que abordar, y otra cosa es tener una noción de vulneración de derechos humanos para abordar ese problema. Y lo explico inmediatamente. En el gobierno del presidente Piñera, las personas que eran reconducidas por migración irregular era el 10%. En el gobierno del presidente Boric el 83%. Disminuyeron los ingresos irregulares en un 55%, es decir, 400 personas menos al día. Entonces, quien alimentó es parte del mismo sector de ustedes. Quien alimentó precisamente este desborde de migración es ese sector. No nos hagas cargar con mochilas que no nos corresponden. Quizás le damos la palabra a Rodrigo, entonces, pero... Yo lo quiero sacar del tema, porque finalmente parte de las cifras que da Marco es porque hoy en día las fronteras están controladas por los militares, que era algo que se ponía tenazmente el Frente Amplio y el Partido Marco. Pero sigamos hablando de derechas, porque en el fondo... Yo te leí varias entrevistas. Y dos derechas. Exacto. Pues yo le di varias entrevistas, Arturo, y muy crítico con el rol de Chile Vamos. Tú dices, Chile Vamos no tiene una lectura correcta de lo que tiene que ser la derecha hoy en día. ¿Cuál es la lectura correcta que tiene que ser la derecha, en el fondo? No, nosotros sentimos que, y es por de pronto, ¿sí? Tú bien sabes que nosotros venimos de los partidos de la derecha tradicional. Yo fui parlamentario durante 8 años de la UDI, de tu propio partido. Y nos fuimos dando cuenta, y existió, digamos, una reflexión muy profunda, que no estaban abordando la batalla cultural, no estaban enfrentando precisamente lo que te mencionaba Marco recién, que veíamos cómo, no únicamente, digamos, en el plano de las políticas públicas que se pueden estar discutiendo en el Congreso u otras materias más asociables a partidos políticos, sino veíamos cómo nos pasaban por el lado y nosotros nos daba lo mismo porque los partidos ya sabían, tenían la fórmula para ganar las elecciones. Y eso no es política. ¿Quién les pasaba por el lado? ¿Quién pasaba por el lado? La izquierda. Cuando en el fondo tú llegas a un gobierno de derecha y lo primero que hacen es subir impuestos suponiendo que eso es lo que va a generar mayor recaudación para el país, quiere decir que te ganaron.
Quiere decir, en el fondo, que tu idea genuina de abrir las fronteras desde el punto de vista del libre mercado, de bajar, digamos, las tasas de impuestos, de facilitar, digamos, el emprendimiento, es lo que en definitiva te va a generar mayor recaudación. Estoy caricaturizando también para que se entienda. ¿Por la UDI sentías que la izquierda les estaba pasando? A mí me tocó vivir un gobierno siendo parlamentario. Yo tuve dos experiencias, una siendo, llamémoslo, oficialista y otro de oposición. Claro. Y siendo oficialista parecía que había que pedir perdón en el fondo por pensar con ideas más o menos de derecha. Y eso es lo que no corresponde. Nosotros nos rebelamos a eso. Ahora, y armamos un partido, primero un movimiento con organizaciones de la sociedad civil para poder ir enfrentando esas situaciones. Y nosotros no dejamos pasar hoy día. Eso molesta, yo sé. Me da la impresión de que con el tiempo se va a aceptar. Cuando nosotros vamos y somos tan quisquillosos que en tercer trámite constitucional, por ejemplo, en la ley Naín Retamal, decimos, mire, ¿sabe qué? Esos dos incisos del artículo 7, no, me gustaban más como salieron del primer trámite y efectivamente los votamos en contra. Pero el Senado lo votó a favor. Eso efectivamente, no, y claro, y uno podría decir, pero era simbólico porque no sacabas absolutamente nada porque en el fondo eran nuestros 13 votos, digamos. Claro, pero está bien, pero no lo dejamos pasar. Porque a nosotros nos gustaba más la otra redacción, porque creíamos que los carabineros estaban más protegidos con la otra redacción. En la Cámara de Diputados, porque en el Senado los dos senadores de republicanos votaron a favor de esa indicación. Sí, porque ahí tenía una estrategia, pues, porque en el fondo lo que hicieron los senadores fue ampliarlo a todas las Fuerzas Armadas. Y eso fue muy bueno. Pero lo que nosotros queríamos era la reacción. Marco, es un ejemplo bien detallado. Pero es algo que yo entiendo que les molesta a algunos y me da la impresión de que si es que se mantiene la compostura, si es que las cosas no se llevan a ataques personales y si es que en el fondo nos damos cuenta que también tenemos roles distintos entre estas dos como almas que se ha tratado de instalar de derecha, la cosa va a andar. Porque para cosas relevantes no hemos podido, nos hemos puesto de acuerdo, como fue enfrentar el rechazo. Y esas grietas. Y como fue esa segunda vuelta. Yo veo dos derechas. Se le pregunta a Marco, que come cabritas, ve estas dos almas. Yo comí cabrita un rato. Sí, totalmente. Marco, ¿ves dos derechas y cómo las ves estas dos derechas? Yo creo que es ilustrativo de la tensión que viven. O sea, yo creo que efectivamente hay dos derechas, una que tiene una dimensión que es la de Arturo, que tiene una dimensión que es de disputa más cultural, además de en la esfera económica y política, que, digamos, sin desparpajo se atreve a cuestionar valores que, en mi opinión, son de convivencia civilizatoria, y otra, y que está en tensión, que está en disputa y que quiere fagocitar a una derecha más tradicional, pero del mismo modo son complementarias, porque si en algo coinciden, indistintamente que una quiera mantener la constitución de la dictadura y la otra diga que hay que cambiarla, es que intentan de alguna manera refrasear, por ejemplo, la idea de subsidiariedad social. Esta idea, bien, que no tiene ni verificación teórica ni práctica de ninguna índole, pero que le juega bien y especialmente en el comité de expertos. ¿Por qué se ríe Arturo? Por el juego de palabras. Que ahí tuvieron un enredo importante quienes estuvieron en el acuerdo. Pero no un enredo solamente. Yo no estuve en el detalle. ¿Tú estuviste, no? No, tampoco. Pero el acuerdo establece los 12 principios Estado democrático y social de derecho. Y las dos derechas se han puesto de acuerdo en el comité de expertos para hablar. Chile se organiza como un Estado democrático y social de derecho, pero no es un Estado. Esto está en los bordes que se llaman. Sí, estamos hablando del quinto borde, Matías. Son distintas, pero son complementarias y funcionales. Fue la moneda de cambio que le pidieron, digamos, a quienes estaban de los partidos de Chile Vamos, a cambio. O sea, desde la izquierda... Se dio la derecha. Si hay algo que distingue, que haya distinguido históricamente, digamos, a la izquierda a la derecha, siendo bien bruto en la manera de plantearlo, es precisamente en cuanto al rol que tú le asignas al Estado, el tamaño, y eso al final, si lo traduces conceptualmente, tiene que ver con la función que asume el Estado. Nosotros creemos firmemente y fuertemente en una función subsidiaria. Y creemos en el fondo que hay ciertas materias, ciertas tareas que originalmente, naturalmente le corresponden a los particulares, pero por determinadas razones las termina asumiendo y cuando se cumplen ciertas condiciones las termina cumpliendo, digamos, el Estado. Y hay otras que son connaturales del Estado que las tiene que cumplir siempre el Estado. Cuando tú hablas de un Estado social y democrático de derecho, tú estás hablando de una participación bastante más presente en Latinoamérica, quizás omnipotente del Estado, es natural. Del mundo, porque en las Europas también existe el Estado democrático y social de derecho. Sí, no, por supuesto, pero pongo el acento en Latinoamérica porque... No es una peculiaridad de América Latina, lo que quiero es fundante de los tipos de democracia
Estoy de acuerdo. que existen Me en el refería a mundo. que es más omnipotente la presencia acá en Latinoamérica. Se exacerba más el rol del Estado. Quizás en Europa funciona más porque la billetera es más amplia y esto tiene mucho que ver con cómo tú le das cobertura a los derechos fundamentales en materia de Que es prestación. que es la capacidad del Estado de asumir ciertos roles sociales, y yo coincido ahí con Arturo. En el fondo, la mirada que tiene Marco de un Estado más omnipotente no la compartimos ni la derecha de Republicano ni la derecha de Chile Vamos, y esa discusión la hemos tenido en muchas instancias, la tuvimos hace un par de semanas atrás con respecto al rol de un Estado. ¿Y qué a cargo de las ¿en provincias. qué piensan distinto ustedes los republicanos? En algunos eso es detalles bueno, es pensaremos bueno. distintos, pues. Yo Pero creo que- detalle- yo se lo voy a preguntar a la cual, porque ayer el senador Rojo Te pregunta a ti, hombre. ayer el senador Rojo ¿En qué te diferencias tú? Se le invitaba a él, ¿no? Uy, no, pero está bien, pero esta es una conversación de bar, se podría decir, aunque tomamos agüita nomás. Pero pura agua. de verdad, porque No, yo es fíjate que buena la creo- oportunidad. Sí, es súper buena. Yo creo que republicano, en una legítima decisión, ha querido mantener un cierto status quo en algunos temas que yo creo que el mundo y el país ha evolucionado. Somos partidarios también de quizás ampliar los derechos sociales, pero con la participación y el reconocimiento de los privados, que es algo que la izquierda no lo plantea. Y nosotros en el tema constitucional decidimos, de alguna forma, y eso yo creo que no les gustó mucho a Arturo ni a su equipo, dar una nueva posibilidad al país para poder discutir una nueva constitución buena, con un mecanismo que ustedes no partieron del comienzo, de hecho se marginaron de las discusiones previas, finalmente se han sumado, y yo espero que además sean unos buenos colaboradores para poder cerrar el ciclo constitucional. Y efectivamente tenemos una mirada diferente en asuntos más de forma que de fondo. Yo siento que finalmente Republicano es un partido que nace de la UDI. Su presidente fue diputado. parlamentario 2 periodos. Su líder fue jefe de bancada de nosotros, por tanto, tiene el ADN, pero de alguna otra forma tiene esa mirada quizás más favorable al statu quo, que nosotros de alguna forma entendemos que el país en los últimos 30 años ha cambiado y que es probable que hay que hacerse cargo de esos cambios. quiero hacer esa una brecha- precisión. espérate, y esas brechas que tenemos, porque en el fondo hay diferencias, Sí, claro. yo te insisto, más en la forma creo que en el fondo, las planteaba el senador Edwards ayer, que esperaba que ojalá a partir del lunes se empezara a limar. Y en esa lógica yo te quería plantear cuál iba a ser más o menos el rol que iba a tener el Partido Republicano en la discusión de estos temas en la convención, porque en la previa, que fue el proceso que estamos viendo ahora, decidieron ir solos. No sé si por identidad o por beneficio electoral, ahí nos puedes explicar, Puro esquella. pero viene un proceso bien relevante y en el fondo quería entender cuál va a ser la mirada republicana, si se va de alguna forma a formar un bloque de derechas. ¿Tú crees que pueden trancar la pelota los republicanos? Yo espero que no, pero nunca se sabe. Pues, No es muy taxativa tu respuesta. Fíjate que en el Congreso, las grandes derrotas que ha tenido Chile Vamos han sido justamente Arturo, porque no nos hemos ¿de puesto qué de Arturo acuerdo va a ver? en Algunas temas. precisiones. Nosotros no hemos evadido en ningún caso la discusión constitucional. Ningún problema. De hecho, participamos cuando el presidente del Senado encontramos un poco apresurado, eso sí, que inmediatamente después del 4 de septiembre, creo que el mismo 5, convoque el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Estuvimos un mes, 2 meses yendo a las reuniones hasta que nos dimos cuenta que todo iba hacia una nueva convención, una entidad, digamos, en paralelo al Congreso Nacional. Y tiene su qué, esa es una definición que nosotros tomamos. Compartimos y discutamos todo lo que quieran, pongámonos de acuerdo incluso para las cosas que convengan cambiar de la Constitución, pero no le hagamos más daño a las instituciones en Chile. Lo más grave que pasó el 18 de octubre no fueron necesariamente los incendios de las estaciones de metro. Fue muy grave, por cierto, y el vandalismo y todo lo que vimos que pasó más adelante. Lo más grave fue cómo se desmoronaron las instituciones. Entonces hacerle nuevamente pegarle en el suelo al Congreso Nacional con un Congreso totalmente reelecto, nuevo, creo que desde el 90 en adelante este era el más nuevo que había, porque operó en gran medida, digamos, el límite de la reelección. Entonces, ¿qué vicio uno podría encontrarle a esas personas para considerarlas interdictas y que no puedan abordar, digamos, una reforma constitucional integral como tú quisieras? Si un parlamentario puede presentar una reforma desde el principio, desde el artículo primero hasta el final, íntegramente, como lo hizo en algún minuto el Partido Socialista, como lo hizo Michelle Bachelet, siendo presidenta en su última semana. Nosotros no, contestando derechamente tu última intervención o la pregunta que hacía Matías, señales ya las hemos dado. O sea, tuvimos que pronunciarnos respecto a quién íbamos a mandar en este comité de expertos. Mandamos a Carlos Frontaura, una persona que, asumo, todos quienes lo conocen tienen una muy buena, digamos, impresión.
creo que ha sido un aporte, digamos, en el debate, como lo van a hacer nuestros constituyentes futuros, nuestros consejeros electos. Que algunos decían que no estaban tan de acuerdo, entonces por eso te preguntaba cuál iba a ser... No, lo que tú tienes en mente una declaración que evidentemente le faltaba una parte, que después la aclararon el medio de comunicación, que era a nosotros nos acomoda y no nos da vergüenza decir que encontramos que buena parte de la Constitución actual es lo que le ha permitido a Chile progresar. Y todos esos elementos, preceptos constitucionales, instituciones o lo que sea, los vamos a defender para que estén en el futuro propuesta constitucional. Sí, porque, Matías, y también vamos a habrá hacer una una pausa. serie de temas que nosotros Yo quiero vamos decir algo. a Vuelvo promover contigo, que Sí. quizás hoy día no están. Voy a hablar por con cierto. Marco porque no se la va a llevar pelada, las dos almas aquí y después vamos a hablar de las dos almas allá, porque esa es creo que es la fisonomía de la Perfecto. política actual, que es muy interesante rescatarla y revisarla. Con Marco volvemos, ¿te parece? Muy bien. Pero hacemos una pequeña pausa y estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Marco Barraza, ex convencional del Partido Comunista, está aquí con nosotros y tenía la palabra. Yo planteé que vimos las dos almas aquí, ustedes también O sea, tienen... lo primero que quiero decir es que la latencia en la respuesta de Rodrigo y el trastabilleo respecto a la diferencia entre republicanos y Chile Vamos es ilustrativa de la complejidad que tienen. O sea, porque lo que está planteando básicamente Arturo es que ellos no suscribieron el acuerdo de los 12 puntos, en consecuencia no se sienten interpretados por definiciones de base, como el Estado Democrático Social de Derecho, y apelan a una subsidiariedad a rajatabla, mientras que Rodrigo está conflictuado porque parte de su discurso, para seducir en el rechazo, tenía que ver con que vamos a cambiar la Constitución. No, yo no estoy conflictuado. Yo creo que efectivamente No, pero- la realidad del país hoy en día te pero- obliga a pero- ampliar quizás los entonces, ciertos pero- derechos, pero la ciudadanía- con un rol del Estado todavía atrás de los particulares. No tengo conflicto en eso. yo no creo que, o sea, Yo la provisión mixta, no tengo ningún la conflicto provisión en el mixta tema del es un Estado. estándar. Bien atrás. La provisión mixta es un estándar que incluso está resuelto en los 12 principios. Si la pregunta es, ¿seguimos con un Estado constreñido, limitado, con un principio de no discriminación entre lo público y lo privado, que le da supremacía al privado por sobre el Estado, o nivelamos y equilibramos de manera tal de tener soluciones sociales? Porque no hay soluciones sociales en el presente. Esa es una cosa. Y en segundo lugar, la gente no lo vio, digamos, en la audiencia, se me preguntaba respecto del oficialismo. Y a propósito Las dos almas de ustedes. Yo, No, se vio, sí, sí, fue al porque- aire. Porque además, Matías, yo lo diría de esta manera. Para mí, en mi opinión, es menos relevante en esta coyuntura y en estas circunstancias el debate sobre si prevalece una coalición respecto de otra, porque lo más relevante es que si se llega a confirmar un crecimiento de la derecha con acento en republicanos en el Partido de la Gente, que en mi opinión es un borde más extremo, está amenazada la democracia. Oye, pero tu Y en presidente... consecuencia ¿por qué obliga dices a la eso? coalición... Porque Arturo. Porque eso es muy grave lo que estás diciendo. No, para mí no es tan grave. Porque, Y no es muy civilizatorio, No, es que era uno de los principios que tú perseguías. Porque lo que se está planteando son desafectarnos como país de patrones de convivencia que son muy relevantes. Que no es así, pues. Sí, no es pues así, pues, eso es una caricatura nuevamente. Entonces, yo creo que la discusión en el oficialismo es más bien cómo enfrentamos como bloque democrático a una derecha que efectivamente tiene retóricas distintas, Pero, deja que Arturo que tiene conteste. énfasis culturales distintos o matizados, pero que en lo sustantivo, en los estándares sobre estructura del país, sobre características del Estado, coinciden en mantener lo que es propio de la Constitución de la Arturo, dictadura. Yo creo, Marcos, que no es eso, y yo creo que ustedes incluso lo tienen claro. Lo que pasa es que ven cómo nosotros estamos sintonizando con la gente. Y mucha gente que incluso antes votaba por ustedes, o por alguna de esas dos almas, por la coalición, digamos, llamémosla del Ministerio del Interior, y hoy día, sin ningún problema, están votando por nosotros. Porque si no, ¿cómo se explica? Y eso efectivamente tiene una respuesta bien clara que tiene razón en la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad. Cuando tú conversas con una persona que dice, pero ¿cómo usted se cambió de bando tan fácilmente? Dice, mire, a mí me da exactamente lo mismo todo si es que no puedo salir de mi casa. Cuando yo entro, digamos, en la lógica con mi familia de tener que inventar logísticas para poder, en el fondo, ir a buscarnos al paradero y ver quién acompaña a tal persona para ir a comprar y qué sé yo, y de repente, a cierta hora del día, simplemente no se puede salir,
o derechamente, digamos, separan las clases porque hay un funeral narco y tantas otras cosas que nos sorprendemos todos los días e incluso ya no nos sorprendemos, la gente le da exactamente lo mismo. Dice, yo quiero a la persona que me va a resolver el problema. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que a ustedes les da miedo. Porque creen que efectivamente nosotros podremos discutir, ustedes podrán discutirnos en el ámbito técnico si es que efectivamente tenemos las herramientas en el fondo para hacerlo. Nosotros creemos que sí. Y nos estamos preparando precisamente para eso. El tema es que la gente ya confió en nosotros para eso. Y me da la impresión de que tiene que ver con el resultado, en el fondo, que todos dicen vamos a tener. Tengo la sensación, fíjate que de hecho coincido ahí con Arturo, que el día domingo, a las 8 de la noche, vamos a estar en presencia quizás de la peor derrota que ha sufrido la izquierda desde que yo recuerde. O sea, en una elección donde elige diputados, senadores, que vamos a elegir consejeros, sin duda esta va a ser primera vez que el bloque de centro-derecha, la suma del Partido de la Gente, Chile Vamos, más republicanos, va a tener mucha más representación que la izquierda, que no había pasado nunca antes en una elección de carácter parlamentario que muy similar a esta. Y con respecto a lo que dice Marco, estas grietas que hay entre las fuerzas de la oposición, tu presidente hoy en día, Lautaro Carmona, dijo que el día lunes la discusión que se va a dar va a ser qué fuerza tiene más preponderancia dentro del gobierno, de alguna forma para justificar los desajustes que han habido en el último periodo en beneficio del socialismo democrático, a contrario de eso lo dijo tu presidente. Sí, o sea, pero, él está reconociendo directamente que va a haber una discusión con respecto a eso. Pero sí, lo que estoy señalando es que no desconozco que va a haber evaluación, sea el resultado que sea. Si mi punto es que en la escala de prioridades, la prioridad 1 es que yo creo que si se confirma ese resultado que ustedes están esperando que se dé, yo espero que no sea de esa manera, vamos a tener un problema de convivencia democrática muy severo, porque lo que está planteando republicanos, sumados de vagón de cola a ustedes y el Partido de la Gente, es desafectarnos de estándares de convivencia democráticas que son muy importantes y que son fruto de la evolución, Marco, de la democracia chilena. ¿Hay un sector más democrático que el otro en Chile o hay una disputa de distintas alternativas democráticas o proyectos democráticos? O sea, yo creo que uno puede identificar dentro de la derecha liberal, derecha democrática, derecha social. O sea, cuando hay problemas de grandes definiciones, como el cambio constitucional, son hegemonizadas por una derecha madura. Ya, pero más que de las derechas, vamos a oposición y gobierno. Digamos, por un segundito para el análisis del país en estos dos. ¿Hoy los que están en el gobierno son más demócratas que los que están hoy día en la oposición? O sea, yo creo que el proyecto que encarnamos los que estamos en el gobierno es mucho más democrático. Sí, sin duda. Dicho en primera persona, pero... Sí. Oye, Marco, pero en esa lógica... Ustedes firmaron un acuerdo con 12 bordes. Y estamos participando activamente. Entonces, ¿por qué cuestionas el resultado de un acuerdo que tiene bordes, que tiene expertos, te acabas de desafectar del acuerdo para tratar de empatar con republicanos cuando dices que si hay un caso... los privados tienen que estar por sobre el Estado y el Estado democrático y social de derecho es una cosa distinta que ustedes suscribieron y que hoy día no estás respaldando. Con la Marco, si hay un caso de algo poco democrático, fue lo que pasó el 5 de septiembre. El 4 de septiembre todo Chile se pronunció con un registro histórico de participación de chilenos, pronunciándose manifiestamente, digamos, con una opción, y al día siguiente resetearon esa elección. Eso es poco democrático. Eso no corresponde. Yo creo que hay un plebiscito del 2020 que hay un mandato para tener una nueva constitución y eso está plenamente vigente. Y se hizo ese proceso. Sí, hizo ese proceso, se eligieron a las personas, nosotros fuimos minoría, trataron de pasar por arriba. O sea, no nos gustó, a Chile no le gustó el borrador y se votó en contra y se acabó. Que no quieres cambio constitucional, si esa es la cuestión de fondo. O sea, porque yo te leí la entrevista en Radio Duna, parece que estabas, Matías, sí, donde señalas, entre otras cosas, que los problemas de Chile no se resuelven con una nueva constitución. Yo creo, y lo decimos acá también, no hay que citar a la radio. Evidentemente. Yo creo que eso es lo esencial del discurso republicano respecto a la nueva constitución. No quieren una nueva constitución. A ver, vamos por parte.
alguien podría llegar a sostener seriamente, en el contexto de más o menos el diálogo que se está generando acá, que la Constitución va a resolver los problemas que hoy día la gente está esperando en su casa que los resuelva? O sea, en buena medida... Hablando en serio. En buena medida... Sabemos que no. En buena medida sí. Mira, No, y lo voy a pero, plantear, lo voy a plantear con un ejemplo bien concreto. O sea, hay abstracciones que son modelos, como debiese ser un Estado democrático y social de derecho, pero en paralelo hay definiciones que pueden ser muy contribuyentes a resolverle los problemas a las personas en seguridad pública. Si hiciéramos una definición de que las policías y los recursos policíacos como norma constitucional deben distribuirse equitativamente en todos los territorios del país, no tendríamos las desigualdades de protección tan acentuadas que existen hoy día. Porque uno va a Linares y en Linares no pueden pasar carabineros con la frecuencia que se corresponde porque están concentrados Yo te doy un en ejemplo, otras comunas. Hay una buena reforma que hay que hacer en materia de justicia, particularmente en persecución y sanción penal. Recordemos que tenemos un sistema procesal penal, que todavía le llamamos nuevo sistema, es del año 97, 98, la conducta delictual es totalmente distinta. Hoy día el crimen organizado consiste, digamos, Por definición, en una crimen suerte, es digamos, de dinámico. empresa que tiene distintas líneas de negocio. Ahora, la el pregunta es si sicariato, eso el afecta a garantías narcotráfico. constitucionales. Y esos delitos se están cometiendo simultáneamente en todas partes. Ya, Hoy día tú tienes una acción penal, para terminar la idea. Hoy día tú tienes una acción penal radicada en una persona, en un fiscal adjunto, en un lugar determinado. Entonces, ¿por qué ustedes con llevaron- dificultades en el fondo para entenderse con investigaciones que se están sustanciando fuera del país? Entonces, eso, por ejemplo, ahí te estoy dando el punto. Ya, Tú pero tienes algo que hacer en materia de seguridad. La premisa es compartida. Es compartida en el sentido de que efectivamente el crimen, el delito, es dinámico y requiere expresiones, instrumentos de parte del Estado distintos, ajustados al tiempo y al momento. Pero eso no Ya, te lo dan a la pero más Constitución. fácil. No, pero para que no te dé una vuelta tan larga. no, pero lo que quiero Los llegar... preceptos constitucionales también son dinámicos. Pero quiero llegar a un punto a propósito de la inconsistencia del discurso. Porque si ustedes de verdad creyesen eso, no habrían llevado al Tribunal Constitucional la ley a propósito de la persecución del crimen organizado y el narcotráfico. Y la tuvieron detenida en el Tribunal Constitucional buenos meses a partir de que querían restringir la posibilidad del consumo de marihuana por razones medicinales. No tenía nada que ver. Entonces, están instrumentalizando el problema de la seguridad pública. No, es que eso no es así. Y eso tú bien sabes también que hay buenos argumentos para sostener que el combate particularmente al narcotráfico, al microtráfico, parte también y tiene relación con el consumo. Pero en fin. No, pero detuvieron la ley, la detuvieron en el Tribunal Constitucional. Sí, porque había dificultades. Y sometieron al país a una espera Pero mira, innecesaria. más allá de eso, las constituciones, yo mismo, si estuve 8 años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, promoví varias reformas constitucionales. De hecho, una que quedó a mitad de camino, aprobada en el Congreso Nacional. Los únicos que votaron en contra son ustedes, Arturo, los comunistas. Pero los demás, todos la aprobaron, cambiaba 25 cosas de la Constitución. No hay ningún complejo. Las constituciones van evolucionando en la medida que la sociedad evoluciona. Arturo, Y eso- Marco y y eso es Rodrigo, podríamos estar hasta muy tarde porque Sí. es apasionante la discusión. Y ya es tarde ya. y Ya ya es es tarde, tarde. ¿Qué hora es ya? Ya, pero estuvo dinámico. Dinámico, entretenido. Les agradezco mucho haber estado aquí esta noche. Gracias, Les- Matías. Ustedes Gracias, Arturo. también Gracias, Rodrigo. Gracias. por acompañarnos. Recuerde que puede revivir esto, porque seguramente le va a llegar el comentario. ¿Viste anoche el debate? ¿Dónde? Spotify. Mire, ahí. ¡Tum! Va a aparecer. Es que en nuestro podcast ahí está el código QR, usted lo escanea con el teléfono y puede entrar directamente a verlo. Nos despedimos. Este es el último Estado Nacional Prime antes de las elecciones de este domingo. Catete, voy a ser insistente, da lo mismo, estoy acá. El día 7, el voto es obligatorio, se vota por una sola persona. Es muy importante la elección porque hay que elegir a los consejeros constitucionales que van a redactar un proyecto de constitución. ¿Lo hemos repetido muchas veces? Sí, no importa. Seguiremos siendo igual de repetitivos porque es importante hacerlo. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches.